Muy buenos días, bendiciones a toda la iglesia que en este momento se conecta en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live a través de nuestra página Iglesia Cristiana Shekinah. Para quienes no me conocen, soy la pastora Kenya Rodríguez y junto con mi esposo, el pastor Hernán Nieves, estamos frente a esta hermosísima congregación que hoy está aquí reunida también de forma presencial y que le brindamos el mejor aplauso al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Rey, que merece realmente ser adorado, exaltado y glorificado. Dios es bueno. Hoy es un día maravilloso, Dios nos lo ha regalado para que lo adoremos, para que exaltemos su grandeza. Dios nos ha regalado un día especial para que juntos y en armonía podamos venir a su casa o estar desde nuestro hogar, porque la iglesia no es un templo físico, eso ha quedado más que demostrado, ¿verdad? Sino que somos un cuerpo espiritual. Así que ustedes desde casa o desde su lugar de trabajo, donde se encuentren, aquí en Colombia, fuera de Colombia, o si tú, gracias al Señor, pudiste llegar o estás por llegar a la iglesia, juntos y unánimes vamos a adorar el nombre del Señor, porque Él se lo merece. Y quiero compartir con ustedes una palabra para iniciar, para introducirnos un poquito en lo que va a ser la temática del día de hoy. Y si tienes la posibilidad de buscar en tu Biblia, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer 5 versos del 1 al 5. El carácter de los hombres de los postreros días. Esto es una carta que le escribió Pablo a su discípulo Timoteo, y específicamente en el capítulo 3 empieza una advertencia, no solo para Timoteo, sino para la iglesia que en ese momento pastoreaba, y hoy por hoy para todos nosotros, acerca de cuál iba a ser el carácter de los hombres en los postreros días o en los últimos tiempos. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el verso 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella con sus actos. A estos hombres evita. Tremendo este cuadro que el apóstol Pablo le indica a su discípulo Timoteo. Y es algo muy parecido a lo que el Señor Jesucristo también nos enseñó y que quedó registrado en las Escrituras en alguna de las narraciones evangelísticas. Que así tal cual también fue en los tiempos de Noé. Y cuando hablamos de los tiempos de Noé, estamos hablando de un tiempo que abarca una extensión más o menos de 120 años desde que recibió de parte de Dios la misión, la comisión de hacer una gran embarcación para salvar de un diluvio a su familia, a varias especies de animales, a una pareja o 2 parejas de cada especie de animal según su género y su especie, así fue la distribución. Pero en esa barca había mucho más espacio quizá para que otros hombres pudieran proceder al arrepentimiento, mas no lo hicieron. ¿Y cómo era la generación en los tiempos de Moisés? Pues muy parecida a la que acabamos de leer en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 2. Buscadores de placeres, con sus ojos puestos en el materialismo, inmoralidad, violencia, rechazo a las autoridades, rechazo a las cosas del Señor, ¿verdad? Y una de las principales razones por las que el gran diluvio de Dios se dio sobre la tierra en ese tiempo es porque la tierra estaba llena de violencia. Ahora yo te quiero hacer una pregunta reflexiva, y no solo a ustedes que están allí en Facebook, sino a todos los que están aquí presentes también, y a ti que nos vas a escuchar en diferido.
¿Cómo está la tierra en este momento? ¿Cuál es la situación? Analicemos la época que estamos viviendo. Analicemos la época que estamos viviendo en este tiempo. Hay un alarmante crecimiento de la violencia. Y en los últimos 100 años, quiero leerles algunas estadísticas que estuve investigando. Las guerras en los últimos 90 años han matado a más personas que durante los 500 años anteriores. Durante estos últimos 100 años, la guerra ha matado a más personas que las que han muerto en los 500 años anteriores. Se estima que solamente en el siglo XX, 203 millones de personas murieron por la guerra. Que unas 360 millones de personas murieron por sus propios gobiernos, aparte de la guerra, en los conflictos armados que se viven entre civiles dentro de los países, aparte de los combatientes, sumando el 90% de las víctimas desde 1945. Miren este otro dato, solo en la última década las guerras en el mundo han cobrado un estimado de 2 millones de vidas de niños y han dejado discapacitados entre 4 y 5 millones de niños más. Y como si esto fuera poco, una forma de violencia terrible se lleva a cabo en el mundo a través del aborto deliberado, a través de muerte de inocentes. ¿Saben cuántos niños alrededor del mundo son asesinados? Porque esa es la forma única de llamarlo, alrededor del mundo anualmente. 44 millones de abortos. Se han documentado además 125,000 ataques terroristas desde 1970. Y los niños, este fue uno de los datos que más me impactó, niños y jóvenes antes de los 18 años ya han visto 200,000 hechos violentos, ya sea en noticieros, ya sea en películas, ya sea en videojuegos, antes de sus 18 años. Pero a medida que aumenta el tiempo y a medida que aumenta la violencia, yo pienso que también encaja mucho mejor el mensaje de Noé para los postreros días. ¿Y qué mensaje será ese? Quiero que le prestes mucha atención a la palabra del día de hoy, que te concentres en la palabra y que te quedes hasta el final, porque tú y yo lo necesitamos. Lo necesitamos por nosotros mismos, lo necesitamos por nuestros seres amados, lo necesitamos por construir una mejor sociedad y porque tú y yo hemos sido llamados a que la tierra sea llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Oremos en esta mañana. Yo les invito a que cierren sus ojitos, a que levanten sus manos al Señor y que podamos adorar juntos a nuestro Rey. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Levanta tus manos al Rey de Reyes y Señor de Señores en este día maravilloso que Dios nos da. Y dile gracias por tu presencia, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos levantarnos esta mañana y poder levantar las manos hacia el cielo, Señor. Gracias. Gracias te doy, Señor, porque en medio de tanta violencia y de tanta iniquidad, aún estamos aquí en pie y podemos tener la oportunidad de llevar el mensaje de salvación a quien pueda escuchar en esta mañana. Señor, alabo y bendigo tu nombre desde este lugar y unimos nuestras voces, Señor, a las de miles de personas alrededor del mundo que hoy te dicen: no hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. No lo hay. Quiero que levantemos nuestras manos y que podamos abrir nuestra boca y decir: Señor, eres maravilloso. Señor, eres único. Eres increíble. Mi boca se llena de tu alabanza en el día de hoy. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón hoy. Deja que la gracia de Dios inunde tu vida en el día de hoy. Deja que la carga sea quitada por el poder del Espíritu Santo. No permitas que las noticias que hoy podemos ver desde temprano cuando abrimos nuestras redes sociales
sean más importantes que la buena noticia del Evangelio, que incluye salud, que incluye paz, que incluye salvación para ti, para tu casa. Si hay noticias de muerte y de violencia, hoy también te tengo unas noticias mejores, superiores. Jesucristo vive, Jesucristo sana, Jesucristo liberta, Jesucristo salva. Si tú lo crees, di amén y dale mejor aplauso. Amén, amén, amén. El mejor aplauso, porque vamos a alabar a Dios con todo el corazón en esta mañana.
Amén. Si vamos a dárselo a Dios, vamos a dárselo mucho más fuerte. Él vive y reina por los siglos de los siglos y es siempre fiel. Él es siempre fiel. Para la muestra estamos tú y yo aquí, vivos, completos, respiramos, somos libres, somos felices, estamos gozosos y tenemos que gozarnos en la presencia del Señor. Porque Él vive y reina y nos permite estar en este lugar para adorarlo y exaltarle. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Le invito a todos a que puedan acompañarnos con esta canción. Vamos todos así. Aunque en el desierto esté, tu amor y salvación seguiré. En tu nombre está mi protección, Jesucristo por siempre. Aún en la oscuridad, tu palabra es mi luz y verdad. Fijaré mis ojos solo en ti, Jesucristo por siempre. Pasaré, me refinarás y no me quemaré. No tendré temor, conmigo estás, Jesucristo por siempre. Y aún en la tempestad, en tu reino firme mi ancla está. A tu nombre me aferraré, Jesucristo por siempre. El diablo ha robado, viven por la fe, declarando que libertad eterna es Cristo. No me detendré, siempre avanzaré, tomo lo que el diablo ha robado. Vivo por la fe, declarando que libertad eterna es Cristo. Hijos de la luz, brillan en Jesús, toman lo que el diablo ha robado. Viven por la fe, declarando que libertad eterna es Cristo. No me detendré, siempre avanzaré, tomo lo que el diablo ha robado. Viven por la fe, declarando que alabanzas a tu nombre siempre, toda gloria, toda
adoramos, Señor, eres digno, vamos a decirle, Señor, tú eres digno, eres santo, eres poderoso, fuerte Dios, sobrenatural. Digno es el Cordero Santo, Santo. Aleluya, levantamos nuestra al que digno es el Cordero Santo,
por siempre y siempre. Solo tú eres digno, Dios. Solo tú eres digno, Dios. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno de alabanza. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? El alfa y la omega, Señor, eres tú, el principio y el fin. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Dios. No pierdas este momento tan maravilloso, distrayéndote en otras cosas que cojan tu mente ahora y la hagan volar lejos de Dios. Levanta más bien esas manos, porque creo que tenemos muchísimo que agradecer a nuestro papá Dios. Creo que tenemos demasiado para levantar estas dos manos que Él nos ha dado, o tu corazón, y elevarlo ante el Rey sublime y soberano y decir: gracias por todas tus maravillas, gracias por todas tus grandezas, Señor, gracias por tus bondades. Si en esta mañana tú te sientes tal vez angustiado por un problema, o tú estás enfermo, o hay un familiar que está viviendo este proceso de COVID, o está en una UCI, o está atravesando cualquier otro tipo de problema, adversidad o enfermedad, ahí en tu silla levanta tus dos manos con fe, porque tienes un Dios poderoso, tienes un Dios grande, un Dios que no conoce imposible. La palabra no, cuando se trata de esparcir nuestras enfermedades, cuando se trata de reducir a nuestros enemigos en su tiempo y voluntad, esa palabra imposible para Dios es inexistente. Levanta las manos bien en alto y di: Señor, yo en ti confío, Padre. Yo en tu misericordia espero, Señor. Creo que tienes el poder de resurrección para levantar a mi ser querido. Creo que tienes el poder para sanar mi vida. Creo que tienes el poder para abrir esas puertas que yo no tengo que forzarlas, Señor. Tú las abrirás, Dios, aun sin que yo las toque, cuando sea tu tiempo y voluntad. Esa puerta laboral, esa oportunidad universitaria, están dadas en tu tiempo perfecto. Por eso levanto mis manos ante ti y te digo: gracias. ¿Cuántos hoy pueden decir gracias por la vida, Señor? Gracias por la salud, Señor. Gracias por el sustento, Dios bendito. Gracias por tanto amor derramado. Gracias, Señor. Este aplauso te lo tributamos, Dios eterno. Te lo tributamos, Dios eterno. Allí donde estás en casa, levanta esas manos. No te dé pena aplaudir también. Así estés solito en casa, apláudele al que vive por los siglos de los siglos. Ese es tu Rey, ese es tu Dios, tu sanador, tu libertador. Gracias, Padre. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, 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 Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dios es maravilloso, mis queridos hermanos. No perdamos nunca la ocasión para agradecer, para darle alabanza. Tú eres un testimonio vivo del poder de Dios. Amén. Gírate a alguien que esté a la izquierda o a la derecha tuya y dile: tú eres un testimonio del milagro y del poder del Señor. Amén. El que estés hoy aquí es un milagro del Señor. El que estés hoy vivo es un milagro del Señor, mi hermana querida. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Dios es bueno. Dios es bueno. Él es maravilloso. Y quiero pues sentarse un minutito para que no se me vaya a agotar, no se me vaya a cansar. Yo sé que con estos tapabocas ya la cosa es a otro precio, nos agitamos un poquito más, pero en el nombre de Jesús este COVID está vencido. Pronto vamos a salir de esto, confiemos en el Señor que así será.
Y quisiera saludar de una manera muy cariñosa a las personas que se inscribieron y que vinieron por primera vez a nuestra iglesia. Y me voy a permitir mencionar sus nombres, quiero hacerlo con todo el respeto y el cariño de mi corazón y decirles bienvenidos, amén. Quiero saludar a Marlin Garofano, ya está sentadita en la silla 43. Marlin, déjame ubicarte, ¿dónde estás? Bienvenida, Marlin. Quiero saludar a Mariluz Flores, está en la silla 76. Mariluz, démosle un saludo a Mariluz y a Marlin. Quiero darle un saludo también a Julie Melissa Nieto, que está en la silla 77. Julie, ¿dónde estás? Bienvenida, Julie. Estás en tu casa, bienvenida a la casa del Señor. Y también quiero saludar a Madeleine Flores Llama. ¿Dónde estás, Madeleine? Te veo, ¿dónde estás? Bienvenida, Madeleine. Estás en tu casa. Para nosotros es un motivo de alegría recibirles aquí, recibirles en la casa del Señor. Y si tú estás conectado por primera vez a nuestra transmisión, este aplauso totote es para ti también. Bienvenido a esta transmisión y que sea la gracia de Dios sosteniendo tu vida. De verdad que nos alegra poder traer ese mensaje de salvación y presta mucha atención al mensaje de salvación que Dios tiene para ti hoy a través de nuestro pastor. Vamos en un tiempo muy especial, en el tiempo en el que nosotros ofrendamos y sembramos en la casa del Señor. Y quiero leer 2 Corintios 8:12. Dice, porque si alguien de corazón quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que Él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. 2 Corintios 8:12. Esto es una versión un poco más clara que la Reina Valera, pero nos ayuda a entender el contexto y la intención del autor, que es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Qué tenemos y qué necesitamos para dar? Dice 2 Corintios, más bien el Espíritu Santo, que demos de corazón. Amén. Es lo primero. ¿Cuál es la ofrenda que Dios acepta? Está diciendo este pasaje y responde el apóstol Pablo y dice, la ofrenda que se da con el corazón y la ofrenda que se da conforme a las posibilidades. No la ofrenda que te deja cargado y en angustia, sino la ofrenda que se da conforme a las posibilidades y que tú eres capaz de darla con alegría. Esa es la ofrenda que al Señor le agrada y la ofrenda que Dios quiere que nosotros demos, porque Dios no pide aquello que no tenemos. De hecho, la palabra de Dios dice que de lo recibido de su mano es que nosotros hoy podemos dar. Así que te invito a que si tú trajiste una ofrenda, la puedas dar con todo tu corazón. No importa si es pequeña o si es grande, conforme a las posibilidades, tú honres y glorifiques al Señor en esta mañana con lo que tú tienes. Así que te invito a colocarte de pie nuevamente y si tú trajiste tu ofrenda, dale gracias al Señor por ella. Y quiero invitarte a que pases al frente, aquí al frente hay 3 canastas donde tú puedes depositar tu ofrenda. Vamos a salir hacia nuestro lado izquierdo, por favor, siguiendo las líneas de demarcación que están en el piso. Y guardando un distanciamiento con las personas. Ustedes pueden utilizar estas que están aquí para que no tengan que hacer esa fila. Y pueden ir pasando mis amados, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Dios sí es bueno, ¿verdad que sí? Que nos permite ofrendar es porque nos ha bendecido el Señor. Y antes de pasar a nuestro pastor a dar la palabra en esta mañana,
quiero saludarte a ti que estás conectado ahí en internet, en Facebook, y quiero pedirte que invites a alguien nuevo a la transmisión en vivo. Eso es muy fácil, solamente tú tienes que ir allí abajito donde dice compartir, ¿verdad? Ahí donde está la manito que uno hace así y sale, si pueden ver los que están en internet, yo estoy dando manito arriba y salen todas esas manitos, también los corazoncitos. Eso significa me gusta, me encanta todo lo que está pasando ahí en la casa de Dios. Pero si tú le das en compartir, ¿verdad? Tú puedes invitar a una persona por primera vez al servicio virtual. Amén. Así que hazlo ahora. Comparte ahí en tu Facebook, en tu Messenger, en tu WhatsApp. Todas esas posibilidades nos las brindan las redes sociales y nos convertimos en evangelistas virtuales. Así que te animo a que lo hagas en esta mañana y les dejo con nuestro pastor. Que Dios los bendiga abundantemente. Si va a aplaudir, hágalo bien, fuerte, con ganas para el Rey. Gloria al Señor. Bien, buenos días tengan todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy les voy a dar un saludo diferente. Hoy les voy a preguntar ¿cómo amaneció su fe? ¿Cómo amaneció su fe en el día de hoy? A ver. Como muchas dudas en esta mañana en cuanto a eso. Fíjense que Dios es bueno, Dios es sabio. Y como dicen por ahí, Dios sabe cómo hace sus cosas. Les recuerdo que estamos en el último tiempo, pero no solamente estamos en el último tiempo, sino que estamos en los últimos días del último tiempo. Y por eso yo quiero hablar en esta mañana algo acerca de la vida de un hombre, del cual habla el Señor Jesús. Y el Señor dijo que los últimos días iban a ser como los días de Noé. ¿Y sabe qué características tienen estos días? Que son días similares a los días de Noé. Por eso el Señor habló acerca de este hombre. Y hoy no hay un arca de madera como el que hizo Noé, pero también en el día de hoy hay un arca de salvación, y ese arca de salvación se llama Jesucristo el Señor. Y hay mejores noticias que las noticias que hubo en el tiempo de Noé. ¿Y por qué hay mejores noticias? Porque en el tiempo de Noé hubo que esperar que el arca estuviera terminada. Pero en nuestro tiempo, el arca está terminada desde hace 2000 años. Y ya hay mucha gente que está dentro del arca. Mucha gente. Dice la palabra del Señor en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, que es el capítulo de los héroes de la fe. Y habla aquí de este héroe de la fe que se llama Noé. Y dice en el verso 7 del capítulo 11, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, dice la Biblia que en los tiempos de Noé no había llovido, no había lluvia. En aquel entonces no conocían ninguno lo que era lluvia. Y dice en el capítulo 6, en el libro del Génesis, que el Señor cómo regaba la tierra. Dice que la regaba como un rocío. Algunos dicen que se producía un efecto que era como el efecto invernadero. Y ese efecto siempre mantiene una humedad. Y se cree que era de esa manera que se hacía. Por lo tanto, no había que arar la tierra,
sino que la tierra producía por ese efecto de ese rocío que venía de la tierra, que venía del cielo más bien. Y en ese tiempo Noé recibió una palabra de parte de Dios, y Dios le dijo a Noé que construyera un arca porque los días eran malos, la tierra estaba corrompida y que Dios se había desagradado del hombre. Por lo tanto, iba a enviar un diluvio, que construyera ese diluvio para que entrara él con toda su casa. Y cuando recibió Noé esa palabra, Noé de inmediato empezó a construir el arca. Y dice la palabra que Noé es llamado pregonero de justicia. ¿Por qué pregonero de justicia? Porque durante la construcción del arca, Noé no solamente construía el arca, sino que Noé, ¿qué hacía? Pregonaba acerca de la justicia de Dios. Y enseñaba que lo que él estaba edificando allí era un arca, que era el arca de la salvación. Y que todo el que entrara en ese arca el día del diluvio iba a ser salvo. ¿Por qué Noé actuó de esa manera? Hombre, sencillamente porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Noé tenía una palabra de Dios. Si tú no tienes una palabra de Dios, ¿qué estás esperando tú? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Una palabra de Dios. Convicción de lo que no se ve. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Pero Noé había recibido una palabra. Y mientras él no veía lo que Dios había dicho, cada día él se lo dedicaba a la construcción de esa arca y sabía que lo que Dios había prometido ahora estaba un día más cerca que el día anterior. Y él tenía esa certeza de que ese día iba a llegar y que él tenía que apresurarse a hacer aquello que Dios le había dicho. Porque si no lo hacía y se venía el diluvio, entonces iba a perecer Noé junto a su casa. Por eso fue que creyó en las advertencias de Dios, porque tenía una palabra. Mire, la fe no es un salto al vacío, no, que yo voy a esperar esto, aquello, lo uno y lo otro. ¿Tú tienes esa palabra? Bueno, Noé la tenía y por eso construyó el arca de salvación para su familia. Hoy, como en los días de Noé, muchos tienen lo normal, una fe natural, que es con la que venimos a este mundo. Y es aquella fe con la que nos subimos ahí en la moto y ponemos nuestra fe en ¿quién? En el mototaxista o en el que maneja la buseta, que no se va a llevar la moto por delante. Eso se llama una fe, ¿cómo? Natural. Y yo voy al médico y yo pongo mi confianza en el médico y me tomo las medicinas confiado en ¿quién? En que lo que me mandó el médico, eso es lo que yo necesito para sanarme. Esa es una fe natural. Pero venimos a Cristo y entonces tenemos otra fe. Y hay quienes tienen una fe bien desarrollada y se convierte en una fe bien espiritual. En una fe que oye la palabra, cree la palabra, espera convencido eso que no está viendo y lo reclama. ¿Por qué lo reclama? Porque tiene esa palabra. Hoy la gente anda reclamando de todo y no tiene ninguna palabra.
¿Y por qué hacen eso? Porque hay quienes tienen otro tipo de fe. Son creyentes, pero tienen una fe carnal, que es una fe para reclamar, pero para reclamarle a Dios, ¿qué? Para el cumplimiento de sus deleites. Y reclaman bendición financiera, bendición material, porque yo quiero tener, porque yo quiero hacer. Y nos olvidamos de otra cosa. Tenemos fe carnal, que es una fe puesta en las ofertas que nos ofrece el Evangelio. Una fe en lo que le podemos sacar al Señor. Y así era en los días de Noé. La gente pensaba era únicamente en sus deleites. Únicamente en sus deleites. ¿Y sabe qué pasó? Llegó el día del diluvio. Llegó el momento en el cual se cerró la puerta del arca. Y los únicos que estaban dentro del arca eran Noé, su esposa, sus hijas, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas. Porque Noé fue uno que cuando recibió la palabra, ¿sabe lo que hizo? Invirtió todo lo que tenía en la salvación de su familia. O sea, la fe de Dios, la fe de los últimos días, que es la fe de Noé, es una fe completamente contraria a la fe que estamos viendo en la iglesia de hoy. Noé, por la salvación de los suyos, lo invirtió todo. Y cuando se subió en el arca, no tenía absolutamente nada. Su terreno, su casa y todas sus cosas materiales, allá se las llevó el diluvio. Pero miraba a su familia y decía, ahí está el resultado de la inversión que yo hice. Y ahí tenía el gozo en su corazón. Por eso, cuando las puertas del arca, cuando el Señor Jesús cierre la puerta en este tiempo, muchos van a estar dentro del arca. Y cuando el Señor les pregunte, ¿y dónde están tus hijos? No, Señor, yo me la pasé toda la vida, fue reclamando mi bendición. Reclamando todo lo que un día me prometieron. Y sabe una cosa, los hijos no van a estar porque ellos se están dando cuenta de que tú tienes una fe carnal, pero que no eres un cristiano genuino. Y por eso tampoco te atreves a hablarles de Jesucristo ni evangelizarlos. Porque, como dice el dicho, tú sabes perfectamente que en lo que tú no eres testimonio, no tienes ninguna autoridad. Y por eso es que le das con el codo en el ombligo al hermano fulano y le dice, hermano fulano, ya que estamos aquí a una cuadra de mi casa, ¿por qué no llegamos para que usted le hable de Cristo a mis hijos? O sea que desde ya tú sabes perfectamente que cuando la puerta se cierre, tú vas a estar adentro. ¿Y los tuyos? ¿Y los tuyos? ¿Y los tuyos? Hay otro hombre que registran las escrituras que tuvo una situación parecida a la de Noé. ¿Saben quién fue? ¿Saben quién fue? ¿No saben quién fue? Un hombre llamado
Lot, que dice la Biblia que era sobrino de Abraham, el padre de la fe. Pero más que sobrino de Abraham, yo diría que Abraham era su padre. Él lo adoptó como su hijo cuando el padre de Lot murió, Harán. Y él lo tomó, y como Abraham no tenía hijos, él dijo, esta es mi oportunidad. Y se quedó con el muchacho. O sea que Lot era un hijo adoptivo, y Lot veía a Abraham no como su tío, sino como su padre. Por lo tanto, fue formado en esos principios y aprendió la fe a través de Abraham. Y dice la palabra de Dios que Dios llamó a Lot. Se refiere a Lot como un justo. Un justo que se separó un día de su padrastro o de su tío Abraham, y poquito a poco, ¿qué fue haciendo? Se fue arrimando y finalmente terminó viviendo ¿dónde? En Sodoma. Allí se organizó con su familia, con su mujer y con sus hijos, con sus hijas. Y allí compartía, allí se deleitaba, allí disfrutaba, allí hizo amistad. Y tal vez por lo que dicen las escrituras, incluso Lot hasta tuvo un alto cargo público en estas ciudades de Sodoma, de Gomorra. Pero en una oportunidad, Dios se hastió de lo que pasaba en esa ciudad. Era una ciudad que era lo más pecaminoso de aquel tiempo. Y Dios se desagradó de ellos. Y Dios envió palabra a Lot, a este justo. Dios envió palabra a través de unos ángeles y lo advirtió como advirtió a Noé. Y le dijo, Lot, Dios va a destruir estas ciudades. Pero como tú eres el justo, a ti te manda a decir que reúnas a tu familia para que juntos salgan de esta ciudad. Y tienes que hacerlo pronto, porque fuego va a descender del cielo. Y todo el que esté aquí adentro perecerá. Y Lot fue a hablar con los yernos, con los esposos de sus dos hijas. Y cuando les habló acerca de la justicia de Dios y lo que iba a suceder, ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué hicieron los yernos? ¿Sabe lo que hicieron? Noé nunca les había hablado de Dios. Y los yernos lo miraron y dijeron, ¿y de cuándo acá Dios tiene algo que ver contigo? ¿Y eso? ¿Te convertiste a última hora? Se burlaban de Lot. ¿Y sabe por qué se burlaban de Lot? Porque ellos conocían el testimonio de Lot. Sabía cómo hacía amistad con los sodomitas, cómo él disfrutaba la sodomía. Él veía cómo sus hijas participaban de la sodomía. Ellos veían cómo él era permisivo con que su mujer disfrutara de la sodomía. Y hasta él mismo lo hacía. Así que cuando él va a hablarles acerca de la justicia de Dios, se le rieron en la cara. Mi hermano, el testimonio no es definitivo, pero facilita las cosas. Cuando un padre no tiene buen testimonio como creyente delante de sus hijos, está casi que condenando a sus hijos a la perdición. Pero cuando un padre tiene buen testimonio de Cristo, le es más fácil llegar
a sus hijos. A sus hijos les es más fácil escuchar lo que le están diciendo. Pero los yernos de Lot, como dice un dicho por ahí, es que aquí hay algo extraño, Lot. Y es que lo que tú nos estás diciendo ahora, no sé, pero todo lo que nosotros hemos visto que tú has hecho aquí en Sodoma, no nos deja oír lo que tú nos estás diciendo ahora. Es que no sé, aquí hay algo extraño. Y la cuestión era deprisa. Así que a Lot le tocó decir: Señor, qué pena, estos se van a perder por mi culpa, por mi gran culpa. Así que vengo acá a los míos. Y agarró a su mujer y agarró a sus 2 hijas. Cogió por el pelo y salieron. Yendo de camino, ¿usted sabe lo que sucedió? Fueron advertidos y sin embargo la mujer de Lot dijo: no puedo seguir avanzando hasta que no dé por última vez un vistazo hacia eso que tengo en mi corazón. Ella miró hacia atrás, quedó convertida en una estatua de sal, Lot cogió a sus 2 hijas y les dijo: ustedes deciden si también quedan aquí. Y se fueron los 3 hacia las montañas. Y lo que Dios dijo, así sucedió. Y allá en los montes, ahí se practicó la sodomía entre Lot y sus hijas. Lo que llevaban ¿a dónde? En su corazón. Estas peladas emborracharon a su padre. Hubo incesto allí. Preñadas salieron las 2, parieron. Y Lot se convirtió en padre y abuelo al mismo tiempo. Y los 2 pelados eran primos, pero al mismo tiempo eran hermanos. ¡Qué desastre! Y Lot, que lo tenía todo, porque era riquísimo como su tío Abraham, que por eso se tuvieron que separar. Ahora lo había perdido todo. Y lo único que había ganado era la salvación de su alma, este justo. Y a toda su familia la perdió. Lot, mire lo que sucedió con Lot. Pero Noé, ¿qué hizo? Invirtió todo lo que tenía. Se subió en el arca sin nada. Pero se ganó a su esposa y a sus hijas, y a sus hijos y a sus nueras. ¿Quién quedó satisfecho? ¿Lot o Noé? ¿Quién quedó satisfecho? ¿Lot o Noé? Y le aseguro que a Lot le rascaba la cabeza porque se había quedado sin nada. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó más adelante. En una oportunidad, Pablo y Silas en la cárcel le dijeron al carcelero en Filipos, que preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, bríndales un buen testimonio y verás que tu buen testimonio te va a ayudar a que seas salvo no solamente tú, sino toda tu casa. Y fueron, llevaron a Silas, a Pablo, a su familia, se bautizaron y yo espero que hayan sido salvos. En una oportunidad el Señor Jesús estaba en la región de Gadara y ahí se dio una situación en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 19. Cuentan la historia que este hombre estaba endemoniado, vivía en los sepulcros, no, ni siquiera estaba endemoniado, tenía una legión. Era un hombre que estaba convertido en una miseria humana. El diablo lo tenía en lo más bajo.
Y el Señor lo liberó. Y cuando el Señor lo liberó, este hombre, en agradecimiento, ¿qué quería? Irse con el maestro. O sea que ya no iban a ser 12, sino 13 con el liberado de Gadara. Y el Señor le dijo, yo te entiendo. Pero más bien, ve a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Porque me interesa que lleves un testimonio de vida a ellos para que ellos también sean salvos. Pero si tú te vienes detrás de mí, ¿quién les habla a ellos? ¿Quién les testifica? Pero tú desde allá me puedes seguir a través de tu testimonio. Y este hombre, en obediencia, se fue. ¿A qué se fue? A decir, miren las grandes cosas que ha hecho el Señor Jesús. Él ha sido mi sanador, ha sido mi libertador y mi salvador personal. Y ahora le sigo y le sirvo con el testimonio de vida que hoy tengo. Y yo me imagino que la familia, después de ver esas cosas que hizo, siguieron a Jesús también. Porque ese es el plan. Ese es el plan. Josué decía, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y sabe que Noé tuvo la fe de la cual habla el Señor Jesús. De estos últimos días. Por eso se refiere a Noé. Porque Noé, en medio de todo lo que estamos viviendo, usted escuchó toda la lista que le dijo mi esposa ahorita. Bueno, en estos tiempos estamos viviendo todo lo que se vivió en el tiempo de Noé. Y eso no fue impedimento para Noé, para que Noé ganara a su familia y se salvara. Y la fe de hoy, se necesita que la fe de hoy sea como la fe de Noé. Una fe que en medio de estas adversidades que estamos viviendo nos lleve no a exprimir a Dios y sacarle todo lo que le podamos sacar a Dios, sino que al final nos lleve a ganar a nuestra familia, porque la puerta del arca está que se cierra. Y tú pensando en qué le puedes sacar a Dios. ¿Cuánto de plata? ¿Cuántos carros? ¿Cuántas casas? ¿Cuántas gerencias? Han dicho, ¿cuántos puestos? Un salario millonario. Y hoy se nos está motivando a movernos en la fe de Lot. Estando en los últimos tiempos, como en los tiempos de Lot y en los tiempos de Noé. Y se nos está diciendo, no, la fe de Noé, no, que se pierdan sus hijos. La fe de Lot, carnal, no importa lo que hagan sus hijos. Y al final juéguese, el que se le perdió, se perdió. Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Yo voy a preparar el arca y voy a pregonar la justicia de Dios. Y todo aquel que crea en lo que yo le estoy diciendo y entre en el arca, que se salve. Pero prioridad para mí, mi familia. Estando en una sociedad sodomita como la de Lot y como la de hoy. Hoy nos gloriamos de la tecnología. Y la tecnología es excelente.
Pero también la tecnología ha ayudado, mi hermano, a que la perversión sexual, yo creo que supere lo que pasaba en Sodoma. Usted se imagina a la gente de Sodoma con un celular, con un computador. Hermano, hoy hay cacho por internet. Hoy hay perversión sexual desde lo infantil hasta para los ancianos. O sea, hoy incluso nosotros tenemos lo que no había en Sodoma y Gomorra. Pero también hay terrorismo, violencia, secuestro, asesinatos, robos, abortos, drogas. Y el boom del tiempo de hoy, el abuso infantil. Ese es el boom. Muchos hombres quieren buscar a una mujer que sea separada, que sea madre soltera, que tenga unos pelados. La engañan, creen que la aman y después cortan rabo y oreja con los pelados. Porque ese es el boom, abusar sexualmente de los niños. Ese es el boom. Tremendo. Dice la palabra del Señor en el libro del Génesis, en el capítulo 6, en el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era tanta en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el bien, hacer el mal. Y el Señor Jesús habló acerca de estas cosas. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 17, verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de ¿quién? De Lot, que también fue advertido. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, igualito que en los días de Noé. ¿Y qué hizo Dios? Los destruyó a todos. Y aparece aquí la fe de Lot y la fe de Noé. Y dice, y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Los que tengan la fe de Lot, cuando la puerta del arca se cierre, cuando suene la trompeta y la iglesia sea levantada y llevada a los cielos, los que tienen la fe de Lot en este tiempo darán gloria a Dios porque irán dentro del arca con su familia. Pero los que tienen la fe de Lot, les va a tocar rascarse la cabeza y preguntarse ahora, ni familia, ni las ofertas que me dijeron que el Evangelio daba. Ni familia ni las ofertas, con las manos como Lot. ¿Cómo tenía Lot las manos cuando salió? Vacías. Completamente. Completamente. Así será cuando se manifieste el Hijo del Hombre.
a Noé. La gente lo veía predicar. La gente escuchaba lo que predicaba, pero no creyeron en lo que Noé predicaba. Pero ¿sabe una cosa? Noé, como creyente y como predicador, fue exitoso. Noé anunció la justicia de Dios, a pesar de que vivía en una sociedad como hoy. Muchos dicen, es que yo sé que fulano no me va a creer. Esa es la fe de ¿quién? De Lot. ¿Qué hizo Noé? En un tiempo tan bien como este, anunció la justicia de Dios. Anunció la justicia de Dios. El que creyó, creyó, y el que no creyó, no creyó. Y ellos no creyeron, y dice la Biblia que condenó al mundo. Así será en estos días. Y se van a burlar de ti tal vez. Se van a burlar de ti tal vez. Por la condición en la que estamos en este tiempo. Pero dice la Biblia que Noé enseñaba prácticamente lo que dice ahí en Hechos 4:12. El apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Ese Salvador quién es? Jesucristo. Así predicó Noé. Y dijo, solamente hay salvación dentro de esa arca. El que entre a esa arca cuando empiece a llover, ese va a ser salvo. Y tal vez se burlaban. Y decían, vea ustedes lo que predican, que se va a salvar nada más el que entra en el paso y chocorro ese. Por eso fue exitoso Noé. Y Dios le dijo a Noé, Noé, tú cumple. ¿Cumple con qué? Con anunciar la justicia de Dios. Si no te quieren escuchar, ese problema es de ellos, que no te escuchen. Mañana ellos son los que se van a arrepentir y ya no habrá tiempo de llorar. No habrá tiempo de llorar. Por eso, cuando llegue el gran día, le tendrán que dar cuenta a Dios todas estas personas que cuando el arca o cuando Dios cierre las puertas de la salvación en este tiempo, allá en el juicio del gran trono blanco, donde irán todos los perdidos de todas las edades, le tendrán que dar cuenta a Dios y decir, sí, a mí me hablaron de Cristo, pero la verdad es que, tú sabes, Señor, que eso estaba feo en ese tiempo, así que era muy difícil creer, había tanta basura y tanta porquería. Qué bueno, ahí te mandé, para que no digas que no hubo profeta en tu tierra. Y ninguno podía decir en el tiempo de Noé que no hubo profeta en su tierra. Los de allá de Sodoma, ellos podían decir, aquí hubo un profeta, pero era un profeta como fantasma, que estaba ahí, pero ¿cómo estaba? Nos vinimos a enterar a última hora. ¿Y ya para qué? ¿Y ya para qué? ¿Y ya para qué? Mi hermano, el arca ilustra la salvación de Dios en este último tiempo. Como nunca se había hablado del anticristo, de la marca de la bestia, del rapto de la iglesia, de la gran tribulación. Como nunca. ¿Y eso qué nos indica a nosotros? Que están sucediendo cosas que nos están advirtiendo que nuestro testimonio de vida tiene que cambiar. Pero para que cambie nuestro testimonio de vida, nuestra fe tiene que cambiar. Y tenemos que dejar de lado la fe de Lot, esa fe carnal, de estar exprimiendo a Dios y ver qué le puedo sacar, y empezar a caminar en la fe de Noé. Invertir todo lo que sea posible
en la salvación de los míos. Y no vas a quedar con las manos vacías. Dice la palabra de Dios que se cerró la puerta. ¿Quién la cerró? ¿Quién la cerró? La cerró el capitán. ¿Quién cerró la puerta? El que estaba adentro capitaneando el barco. ¿Quién era? Aquí el que controla esto soy yo. Aquí yo soy el que indica cuándo se cierra la puerta. Y se cerró la puerta. Mi hermano, si hoy se cierra esa puerta, usted puede mirar a su lado y encontrar a los suyos. Y en su caso personal, si usted nos está viendo, nos está escuchando, si hoy se cierra la puerta, ¿ya usted tiene asegurado un lugar allá adentro? ¿Ya usted tiene ese lugar? ¿Sabe qué le dijo Dios a Noé? Le dijo, cuando el arca esté lista, la vas a calafatear con brea, por fuera y por dentro. Que cuando venga el diluvio y esa arca empiece a flotar y a soportar las inclemencias del movimiento de las aguas, el agua que está afuera, que es el juicio de Dios, no va a entrar ni lo va a tocar a ustedes. Porque el arca va a estar calafateada por fuera y por dentro para impedir que ustedes sean tocados por el juicio. Si ya tú tienes a Cristo en tu corazón, que lo recibiste como Salvador personal, ya tú entraste en el arca. Y qué bendición, porque te tengo una palabra en el día de hoy. El juicio no va a venir sobre ti, porque tú has sido calafateado por fuera y por dentro, para la gloria de Dios. Mi hermano, es que no solamente tenemos un Salvador, sino que podemos decir, ¡qué maravilla nuestro Salvador! Entra Noé en el arca. Mi hermano, y por 120 años Lot invirtió todo lo que tenía en esa bendito arca. Se negó muchas cosas. No solamente él, sino a su esposa y a sus hijos. Finalmente entraron en el arca. Como dicen por ahí, a la de Dios. Sin nada. Solamente el arca. Y los chivos y la vaca y los conejos y todo lo que había ahí. Sin nada. Cae en tierra el arca después de casi un año. Salen del arca. Y cuando salen del arca, aquel que no tenía absolutamente nada y que lo invirtió todo en la salvación de su familia, ahora el Señor parece que le estuviera hablando a Adán. Y le dice, Noé, todo esto no lo tienes que compartir con ninguno. Ahora tú que te subiste sin nada, ahora tú eres el dueño de todo. Llenen la tierra. Llenen la tierra. Eres Señor y eres dueño, Noé. La fe de Noé. La fe de Lot está pensando en exprimir a Dios. ¿Cuándo? Ahora. Ya. Dame. Son unos terneros. La fe de Noé
fe, que es la fe de los últimos tiempos, ¿en quién piensa? En la familia. Porque la puerta está que se cierra y el bote ya está lleno. Falta que entre el último. Como dice la epístola a los romanos, el último de los gentiles. Y cuando eso suceda, el fogonazo. Y hoy puede ser el último día. Hoy puede ser el último día. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy el Señor te está diciendo, te está dando una palabra como se la dio a Noé. Y hoy te está diciendo, ven y entra, que aquí estarás conmigo. Ven y entra, porque en ningún otro hay salvación, porque yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. Yo, el que te habla, soy Jesucristo el Señor, tu Salvador, tu libertador y tu único Salvador personal de tu vida, que te puede garantizar tu salvación, pero también, si tienes una fe como la de Noé, la de tu familia. Y ahí se cumplirá: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Lo invito a que se coloque sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle toda la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana, Jesús, por tu palabra viva y eficaz. Porque tu palabra es la que nos motiva, Jesús de Nazaret, a ser un hombre, una mujer diferente, a tener una fe no como la de Lot, sino a tener la fe que se requiere en estos últimos tiempos, Dios. La fe de aquel hombre llamado Noé, que por la salvación de su familia lo dio todo. Todo lo dio. Todo lo hizo en el nombre del Altísimo. Oh Señor Jesús. Oh mi amado Salvador. Tú estás demandando en el día de hoy, en medio de tu iglesia, en medio de tus hijos, en medio de tu pueblo, una fe, Dios, que practica lo que predica, Señor Jesús. Hasta hoy, Dios, hemos tenido una fe, pero una fe insegura, Señor Jesús. Una fe con temores, una fe con ciertas dudas. Pero la fe de Noé era una fe segura, porque estaba convencido en la palabra que había recibido. Por eso, Dios, hoy nos acercamos a ti para pedirte, bendito Dios, que afirme nuestros pasos, que afirme nuestros pies, que estos tiempos están demandando de nosotros, Jesús, para que nuestro testimonio facilite mi evangelización, Señor. Hoy colocamos nuestras familias delante de tu presencia, nuestros hijos, con una oración pidiéndote, Dios, te pido que me ayudes para que todos mis hijos
sean salvos en el día del Señor. Cuando tú cierres la puerta, Jesús. Dame la fortaleza, Dios. Dame la convicción, Jesús, para vivir y actuar de acuerdo a tu palabra en medio de estos tiempos que son adversos, Señor. En medio de estos tiempos cuando tu palabra es rechazada, Señor Jesús. Yo te lo pido, Padre. Yo te lo pido, Señor. Si aún tú no tienes a Cristo como Salvador personal en tu vida, hoy el Señor te dice: ven y entra. Solamente tienes que creer. Si te acercas a esa cruz y le dices: Señor, yo creo en tu sacrificio por mí en la cruz. Perdona mis pecados, lávame con esa sangre. Te quiero llevar en mi corazón, Señor, para que seas mi capitán. Llévame al arca de tu salvación. Sé mi Salvador. Te necesito, Dios. Y ayúdame a firmar mis pasos en ti y ganar a mi familia para Cristo. Yo te lo pido, Dios. Yo te lo pido, Señor, dándote gracias, dándote gloria y dándote honor, Señor, porque ahora tú vives en mi vida, porque tú ahora eres mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. 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 Bien, le damos gracias a Dios en esta mañana porque Él, a través de su palabra, hace su obra. Esto no es por nuestras fuerzas, esto es por el poder de su Espíritu Santo en medio de nosotros. Ahí dése una vueltica, salude a su hermano que está a su lado, hágale una señal, déle una sonrisa. Mi hermano, los amamos en el amor del Señor. Deseamos verlos por aquí nuevamente, no solamente a usted, sino que usted venga con su familia en próximas oportunidades, aparte su cupo con tiempo. Y el próximo martes también a las 7:30 nuestra escuela de formación y liderazgo por la red social Facebook. La paz del Señor sobre sus vidas. Podemos ir saliendo desde la última fila en orden. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Queremos felicitar en esta mañana a la señora Alicia, que se encuentra de cumpleaños. ¿Dónde está la señora Alicia? Un aplauso para la señora Alicia. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, señora Alicia. Que los cumplas feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti.
hermanos. Quedamos despedidos, podemos ir saliendo desde la última fila hasta la primera. Un abrazo para todos y Dios los bendiga más y más.